Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus. El cactus es muy fácil de realizar, está sujeto a una base, así que lo podemos colocar fácilmente en cualquier maceta. El cactus tiene alrededor de 12 centímetros de la altura y cada pieza tiene alrededor de 8 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado son lana del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, alambre moldeable y cinta de floristería. Con el hilo en color verde formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 2 puntos bajos dentro del anillo mágico, un punto medio alto, dos puntos altos, dos puntos doble altos, dos puntos altos, un punto medio alto, y dos puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a trabajar en la parte posterior de la primera vuelta. Primero vamos a hacer 2 aumentos seguidos de puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior del punto. Hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto, que tenemos un aumento, y repetimos. En el siguiente punto también hacemos 2 puntos bajos. Ahora 8 aumentos de puntos medio altos. Echamos una hebra y tejemos un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo punto. Tenemos un aumento de punto medio alto. Tenemos que hacer 8 aumentos de puntos medio altos. Tenemos 2 aumentos, tres aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Ahora 2 aumentos de puntos bajos. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Repetimos, un punto bajo y otro punto bajo. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo.
Cerramos el punto, retiramos el marcador, cerramos bien el anillo mágico. Ahora vamos a añadir el hilo en color granate. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos hecho el primer aumento. Y esta vuelta vamos a trabajar en punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada punto de la primera vuelta. Sacamos el ganchillo y el último punto vamos a pasar hacia el revés de la labor. Ajustamos el punto, lo sacamos hacia el revés, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora ajustamos el otro hilo. Y ya tenemos una hoja hecha. Hacemos otras 3 hojas igual que esta. Tenemos las 4 hojas, ahora las vamos a ir colocando de esta manera. Aquí, para que se sujeten, podemos echar un poquito de pegamento o coserlas. Para formar el tallo vamos a añadir a cada hoja un alambre. El alambre que añadimos debería tener alrededor de 11 centímetros de longitud. Doblamos uno de los extremos y esta parte colocamos dentro de la primera vuelta. Lo colocamos solamente en 1 o 2 puntos.
Doblamos los alambres, los juntamos con todos los extremos y ahora los tapamos con cinta de floristería o con el hilo en color verde. Tenemos una pieza hecha, hacemos otras dos piezas igual que esta. Ahora las vamos a juntar. Las vamos a colocar en diferentes alturas. Ahora, para poder colocar la planta dentro de una maceta, la vamos a colocar en una base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La base debería tener el mismo diámetro que la maceta donde vamos a colocar la planta. Aquí tengo esta maceta que ya las hemos hecho en uno de los videos anteriores, entonces la base tiene el mismo diámetro. Ahora colocamos la planta dentro de la base, por dentro del anillo mágico. Y tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.